Merci. Ça marche? Oui. Bon, je voudrais faire un commentaire justement sur ce qui vient d'être dit sur les noms. En général, tous les documents ont un nom, sauf les cas extrêmes que nous a montré Anna Maria ce matin, où, avec les ressources de la diplomatique, elle a pu donner le nom exact au document. À côté de cela, nous avons trois cas. Nous avons un cas où nous avons le document à un seul nom. Le document a plusieurs noms d'usage, ou un nom de document correspond, ou un nom plutôt correspond à plusieurs documents. Alors, un document, il y a un nom pour un document. C'est le cas, par exemple, de la facture, dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi il y a un seul nom? D'abord, il y a un usage à tous les niveaux. Les spécialistes, comme les gens de la rue, utilisent ce mot de facture et il est clair pour tout le monde. Il est clair pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ce nom a été défini dans le Code du commerce, qui indique que tout commerçant doit établir une facture, que cette facture doit contenir tel et tel et tel renseignement. Et donc, il est clair et il est défini, il est déjà normalisé. Je parlais de normalisation, mais il y a des documents qui sont normalisés dès l'origine. Donc voilà une facture, un document qui est normalisé, que ce soit une facture de Vuitton ou une facture du petit épicier du coin, il y aura les mêmes renseignements. Donc on sait ce qu'il va contenir, et d'autre part, le nom donc, correspond bien à son objet, et il y a accord et consensus. Là où ça devient plus difficile, c'est lorsque nous avons un nom qui correspond à plusieurs types de documents. Et en plus, un nom qui n'est significatif de rien. Je vais prendre un exemple. En France, vous avez le bleu. Le bleu, c'est un nom de document, ou c'est plutôt le nom de plusieurs documents. Le bleu, c'est peut-être d'abord un télégramme. Le télégramme s'appelait bleu, c'est une couleur. Donc vraiment, pour donner un document d'archive le nom d'une couleur, ça paraît étrange. Pourquoi? Parce que on a un télégramme, les télégrammes étaient faits sur du papier bleu. Et donc, dans la langue courante, pour dire, au lieu de dire télégramme, c'était plus sympathique de dire bleu. Et donc, on disait bleu. À telle enseigne même qu'il y a même des journaux qui ont pris ce nom. Par exemple, il y avait des journaux à l'époque, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, qui s'appelait le Télégramme. Puis il y en a un qui s'appelait le Petit Bleu des Côtes du Nord. C'était un journal local qui avait pris ce nom-là. Donc, bleu. Mais bleu aussi, ça peut indiquer un document budgétaire. Ça n'a rien à voir. Et bleu, ça peut indiquer aussi un plan d'architecte. Bon. Alors il est bien évident que ceci ne convient pas. Et que donc dans un cas, le mot exact, le mot diplomatique convenable, eh bien ça serait le télégramme. Que le document budgétaire, c'est projet de loi de finances de l'État, c'est ça. En ce moment, partout dans la presse, vous voyez, tout le monde dit le Parlement est en train d'étudier le bleu. Alors tout le monde sait ce que c'est, mais enfin bon, il faut. Je dirais qu'en plus le bleu, c'est le nom d'un fromage. Bon, mais enfin ça, c'est autre chose. Bon. Donc nous avons donc le vrai nom, le nom diplomatique, c'est projet de loi de finances de l'État, présenté par le gouvernement. Projet, pourquoi? Parce que tout ce qui doit donner lieu à une loi, si c'est présenté par le gouvernement, ça s'appelle un projet. Et donc, et loi de finances. Bon. Et puis, le troisième sens, le bleu, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une copie d'un plan effectué grâce à un système diazoïque. Une copie diazoïque d'un plan d'architecte. Des choses différentes. Donc on voit bien qu'il faut donc trouver un nom. Et donc, nous avons là un terme qui n'est pas significatif. Et chaque fois, il va falloir... Alors, ils sont en usage, mais ils sont en usage concurremment. Je reprends l'exemple du document financier. Donc, on va avoir, et j'arrive à mon dernier cas, c'est-à-dire qu'on a plusieurs noms pour indiquer ce projet de loi de finances. On a le terme exact, diplomatique, qui indique la nature, la procédure, où est-ce qu'on en est par rapport parce qu'il y a un autre document qu'on appelle le jaune, bon, mais ça continue, puis il y a le vert, mais tout le monde s'y trouve très bien en France, mais voilà. Donc on va mettre projet, donc le terme exact, le terme diplomatique, que nous allons privilégier, nous, archivistes ou nous, diplomatistes, dans nos inventaires, ça sera projet de loi de finances de telle année. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Et nous dirons,
et nous dirons tirage, copie diazoïque d'un plan d'architecte, etc. Voilà. Ou bien télégramme. Et donc ça veut dire que quand il y a plusieurs noms, nous devons, je pense, nous privilégier le terme. Nous ne pouvons pas nier un usage qui se fait dans la population. Et bien que nous soyons des gens puristes et rigoristes, nous ne devons pas ignorer ces réalités. Mais nous, dans nos pratiques et dans notre langage, dans nos écrits, nous devons, je pense, privilégier le terme qui correspond le mieux au contenu et à la définition. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une cohérence entre, d'une part, les dénominations que nous choisissons, c'est-à-dire le mot que nous choisissons pour nous exprimer, nous, et c'est le début de notre discours scientifique, ce mot, avec la définition diplomatique qui l'accompagne. Voilà. Peu importe la forme que cela puisse prendre. Voilà, enfin, c'était um comentário. Aqui no Brasil nós somos muito criativos, né? Então não são as pessoas, ou não é o povo que põe os apelidos nos documentos, mas eles são, inclusive, eles se transformam em logomarcas e tipos, né? A própria eu quis trazer esse exemplo. A Presidência da República criou um formulário chamado encaminhamento. Então, é encaminhamento número 1, então tem um espaço até para pôr o número do encaminhamento. Quer dizer, eles fizeram essa inversão de que fala a Sônia, né? Quer dizer, a ação concluída e não o termo dessa ação. Então, nós temos vários exemplos, até gosto de dar, porque eles vêm do poder público, eles não vêm assim. O guichê era uma coisa também que eu já tinha visto, né? O lugar onde se protocola o pedido ou qualquer coisa, ele acaba assumindo o lugar do documento, né, o nome do documento. Mas nós temos exemplos assim, não sei se vocês têm algo similar. O juiz ele dá a sentença em versos, né, então ele foge ao padrão. Então eu já vi petição toda desenhada, quer dizer, dentro do poder público, o poder judiciário recebe aquilo de uma forma criativa, né? Então nós temos coisas assim muito interessantes aqui entre nós, quer dizer, não são criações, o nome pelo qual aquilo é conhecido, porque lá em Rio Claro nós estávamos lembrando, havia cor-de-rosa, a verde, a azul, a cor do documento acabava sendo tomado pelo nome do documento. Isso era, as pessoas nem sabiam porque faziam em tantas cópias, mas porque 3 delas eram guardadas juntas, né? Lá, uma vez nós fizemos um diagnóstico, mas essas modalidades elas são iniciativas do poder público. Eles criam e consolidam aquela forma. E acho que a origem desta ausência do nome, isso é uma outra coisa que eu sempre quis entender, por que nós suprimimos do nome do documento a palavra processo, ou expediente, ou dossiê, como na França. Na verdade, quando o Arquivo Nacional quis fazer uma espécie de diagnóstico da documentação a ser avaliada, nas primeiras iniciativas, acho que na década de 80 ainda, eles verificaram que tudo era processo. Então, suprimiram a palavra processo e colocaram o nome do documento: contratação, recursos humanos, férias. Então, o que era antes disso? Tudo era processo. Então, acharam que era demais ficar repetindo processo D, e suprimir. Então, eu acho que a explicação, porque para nós isso foi uma coisa muito forte na arquivística brasileira, a ausência do nome do documento. Então, todas as normas que emanaram do Arquivo Nacional, várias delas, suprimiram isso. As tabelas que fizeram para que servissem a todo o Serviço Público Federal, elas não mencionam o documento. Então, elas mencionam assunto, às vezes aparece uma espécie, elas misturam todos esses critérios. Então, é realmente uma coisa lamentável e muito difícil para nós. Só para acrescentar, não é bem uma pergunta, né? Como no hay ninguna pregunta, voy a hacer una no respuesta. La reflexión del profesor Bruno es interesante, ¿no? Igual que todos los documentos tienen autor,
hasta los anónimos, todos los documentos tienen tipo, hasta los que no conocemos, ¿me entendéis? O sea, Vicenta falava, não existem papéis órfãos, né? Todos têm pai e mãe, não é? Não há huérfanos en los papeles. no hay papeles huérfanos, exactamente. Todos los documentos tienen autor. Los anónimos también tienen autor. Y todos los documentos están realizados siguiendo una estructura y tienen una finalidad. Otra cosa es que no sepamos denominar esa finalidad, o que esa finalidad, el nombre, haya cambiado a lo largo de los siglos, que puede ser, o que sea distinto según las culturas. Pero la obligación nuestra es encontrar esa definición que denomine, es decir, yo soy Pedro, él es Paco, es decir, pero hemos definido, yo siempre digo, y el ejemplo puede ser muy claro, cuando hacemos estudios de tipo, estudiamos los leones, el león como mamífero carnívoro. Cuando hacemos estudios de series, lo que estamos estudiando es una manada de leones del Serengeti o del Okavango. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia? Cuando estamos describiendo un documento con un tipo que la misma palabra sirva para varios, lo que hay que hacer es una mayor especificidad. Es decir, si es una escritura de arrendamiento o, por ejemplo, una tarjeta, hay muchas tarjetas. Tarjeta de embarque no tiene nada que ver con una tarjeta sanitaria. En contextos basta solo decir tarjeta. Me entrega usted la tarjeta, si vas al médico no le vas a entregar la tarjeta de embarque, le vas a entregar la tarjeta sanitaria. Pero si yo hago descripción de una unidad documental, tendré que decir tarjeta de embarque en el vuelo de Iberia, Sao Paulo, Madrid. Pero si lo que monto es en un barco, tarjeta de embarque en el barco que va, ¿lo entendéis? Cuando hacemos descripción nos basamos en la tipología, pero lo completamos con otros elementos. Eso es lo fundamental. El tipo documental no está solo, el tipo documental está contextualizado, con su productor, con su destinatario. Es decir, eso es importante cuando hacemos descripción documental. Pero es apasionante, los archiveros tenemos un trabajo inmenso y podemos disfrutar muchísimo haciendo investigación archivística, al final decir, eureka, lo encontré, este es el nombre. ¿Alguna pregunta ahora de verdad? Não sei se é uma pergunta de verdade, mas uma tentativa. Este livro de família, o que ele contempla? Porque há pouco tempo tive contato com um livro de família de origem francesa, aonde havia assim uma tentativa de registro dos membros, mas era uma coisa assim mais memorial, mais memorialista do que, e esse seu, como é oficial, porque esse livro de família de origem francesa, não, era uma coisa, toda família não tem aquilo, tem sequer registrar as lembranças, vamos dizer. O que o de vocês tem? Livre de famille. Je vais... Livre... Non. Ah bon, je vais... Non, le livret de famille est un petit fascicule, nous avons vu, qui est donné au moment du mariage à la mairie par le maire aux personnes qui se marient, et dans lequel il y a l'état civil des deux mariés avec leurs origines, leurs parents de chaque côté. Et ce livret de famille, chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, on l'inscrit sur le livret. Et ce document sert de référence pour tous les avantages sociaux ou divers que l'on peut avoir, parce qu'on produit ce livret de famille, à ce moment-là on a droit à des réductions, à des cartes, à l'accès à la crèche, à toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est vraiment un document très important pour la famille, le livret de famille. Voilà. Mais c'est un document administratif qui est tenu par l'administration, c'est-à-dire soit on ne peut pas inscrire ce que l'on veut, et si vous le perdez, vous faites une déclaration de perte, on vous en établit un deuxième, la mairie vous en établit un deuxième, et la mairie fait ça au nom de l'État. Donc c'est vraiment un document officiel administratif qui fait foi. Voilà. Et donc ce n'est pas les mémoires ou les souvenirs avec un album de photos, etc. Non, voilà. Eu vou ter o prazer de trazer o livro. Eu vou ter o prazer de trazer o livro de família amanhã para mostrar para vocês, porque é um documento assim, não tem esse caráter de registrar os filhos para obter alguma vantagem, tem uma função memorial, mas afetiva. Não é oficial, não. É outra coisa, enfim.
En el caso del libro de familia, perdón, Daniel, en el caso del libro de familia, cuando hacemos investigación archivística, comprobamos que un senador, un político, en el Congreso, dijo que era conveniente porque en otros países se llevaba. Lo intentó en 1890, en 1894, y tuvo más poder en 1914 y lo aprobó el Consejo de Ministros. O sea, fue él su insistencia. Y ahí nació la serie. Como ha explicado el profesor Bruno Del Mas, en España es muy importante para llevar a los niños al colegio, para inscribirles. Por ejemplo, para viajar. Yo voy a un niño pequeño y enseño el libro de familia, demuestro que es mi hijo. Pero para muchas ayudas sociales, por ejemplo, para libros gratuitos, demuestras que forma parte de la familia. Pero ha desaparecido. El legislador en España ha determinado que a partir del 2014 ya no se lleve libro de familia. Estamos ante una serie que nació en una fecha determinada y desapareció, va a desaparecer en una fecha determinada, ya no va a existir. Pero la reflexión y por qué el ejemplo del libro de familia es un documento muy, muy corriente, con una presencia mínima en los archivos españoles y que nadie había investigado. O sea, nos queda mucho por hacer. Y lo del permiso de conducción, lo mismo. Todos tenemos permiso de conducción. En España nadie ha analizado la evolución del permiso de conducción. O sea, trabajo tenemos lo que queramos. Y yo entiendo que no es difícil. Solo nos faltan ganas, pero difícil no es. Porque este livro de família tem potencial de pesquisa enorme. Sí. Pensa bem, quanto... Você tem registro ali de tudo, do crescimento das famílias, enfim, deve ter muitas coisas interessantes, né? Porque el libro de familia también refleja en su extensión, en el número de páginas, el tipo de familias. Sí. En los años 50 reservaban 16 hojas para los niños. 16, ¿eh? Ahora dejan solo 6 y ya, ¿eh? O sea que 16 hojas, ¿eh? Familias numerosas. Los divorcios, las separaciones, todo eso se reflejaba, todo eso, sí. ¿Cuál es la razón de suprimir? La razón de suprimir el libro de familia es muy clara y es la administración electrónica. Van a un registro único, centralizado, estatal, en el que todos los datos de todas las personas estén en un único registro. El policía mete datos y sabe los hijos, las bodas, las separaciones, en un único registro centralizado. Porque ahora en España hay registros civiles. Pues en una ciudad como Madrid puede haber 100, en una ciudad como en la que yo estoy en Toledo, 1. Y esos registros civiles tienen los libros en los que se anotan los nacimientos, las defunciones, los matrimonios desde 1870. Y antes esa serie la llevaban los ayuntamientos, una misma serie con distinto productor, dependientes de distintas administraciones. O sea, 1840, 1870, libros, registros de nacimientos, una serie municipal, ayuntamientos, 1870, administración central, justicia. El mismo tipo documental dá lugar a séries distintas em distintos produtores. Eu ia comentar isso, o livro de família, ele substitui a necessidade de certidões, porque já está tudo junto, né? Então, os tabeliões não gostam. Apesar que os tabeliões ainda, imagina, a Espanha ainda tem esses registros de nascimento, de casamento, aqui não iam gostar. Mas o livro ele substitui, ele serve como um comprovante de existência e da condição civil da pessoa, né? Algo que seguramente les llamará la atención es que los ingleses hasta fechas muy recientes no han tenido ese documento de identidad personal. Ellos no tienen ese documento. Utilizan, o sea, el documento, la carta de identidad, eso en Inglaterra, en Gran Bretaña no se utiliza. Y nosotros en España, desde el siglo XIX, con muchos ejemplos, la necesidad de identificar a la persona. O sea, también las culturas, el ámbito privado, o sea, el mundo anglosajón no tiene que ver con el mundo latino, entonces utilizan unos tipos de documentos u otros. El libro de familia es como muy, muy latino, muy... Aqui é o número de imposto, né? O CPF, que é fundamental. E é um pouco a cópia dos americanos, que tem de essencial o número de contribuinte ou do sistema de saúde, enfim, um número único. Não tem a fotografia, não tem nada.
pouco cada é cultural, né? Do RG, Ah, sim, por favor. Queria fazer uma pergunta para o professor Mariano. Essa questão do título, desde o advento da ISAD-G, ela sempre trouxe muita complicação para a área da arquivística, né? E eu acho que foi uma maneira precipitada de aproveitar elementos oriundos da biblioteconomia, que é uma área mais consolidada há muitos anos. E a gente vê que nos arquivos a maioria dos documentos e das unidades de descrição, os títulos são informais, né? A gente às vezes fica forçando uma barra ali para dar o título, mas a maioria é informal mesmo. Então, assim, eu acho que a comunidade arquivística internacional, acho que tem que perseguir para que o Conselho Internacional faça uma revisão da norma e utilize outra coisa, tipo nome. Né? Por que não usa uma coisa simples? Nome. O nome da unidade que a gente está fazendo a descrição. Eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito, se há algum pensamento, né, se numa próxima revisão da norma, há essa tendência, né, de se passar de título para nome. Pode ser. Depois. A ver se me acordo logo. Eu queria entender, você explicou o conceito de expediente, de dossiê, e eu queria entender o conceito do registro. Que você explicasse mais uma vez, por favor. En una conversación de pasillo en el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid, Antonia Heredia me dijo: las normas internacionales nos están matando. Y yo la dije: ¿lo puedo utilizar eso en alguna clase? Esto que quede aquí, ¿vale? Desconozco si el Consejo Internacional de Archivos va a revisar la ISAD-G. Lo desconozco. Lo que sí sé es que la norma española de descripción archivística, la NEDA, la van a revisar. Y es el trabajo en el que están ahora mis compañeros. O sea que en España yo creo que en eso lo están haciendo muy bien porque están los mejores. Los mejores son los que forman la Comisión de Normas Españolas de Descripción. Son 14 o 15 archiveros. Está Antonia Heredia, está, por ejemplo, Javier Barbadillo o Joaquín Jansó, bueno, ahí Julia María Rodríguez Barredo, que posiblemente también la conozcan aquí, la archivera de Zaragoza, es decir, del mundo de la universidad, pero también del mundo profesional. Y bueno, Abelardo Santamaría, etc. Y han elaborado un modelo conceptual que lo tiene, de descripción archivística como un desarrollo de la NEDA, y ahora lo que van a hacer es una segunda versión de la NEDA. Estos temas que hemos visto del campo título o el campo de la data, cómo recogerlos, yo sé que Antonia va a luchar porque tenga una cierta coherencia y porque al final sea un reflejo de la tradición hispana, que es una tradición que se hunde en la noche de los tiempos y que, bueno, es la manera como hemos entendido hacer las cosas. La ISAD-G no es una camisa de fuerza. La ISAD-G, al permitir normas internacionales, recordad que también permite la propia ISAD-G normas para los documentos especiales, documentos cartográficos, fotográficos, todo eso, puede haber normas que la desarrollen. Lo que quiere decir que al margen de lo que pueda hacer el CIA, el Consejo Internacional de Archivos, en España yo pienso que dentro de 2 o 3 años puede haber una norma muy, muy coherente. ¿Y por qué será muy, muy coherente? Porque se habrán dado cuenta de las incoherencias que hay en la NEDA, en la NODAC y en la NOGADA. Y sobre todo porque es el resultado de grupos de trabajo. Y generalmente cuando muchas personas con un espíritu de aprender se juntan, las conclusiones pueden ser muy positivas. Y lo interesante es que en esas reuniones nadie va de maestro, aunque todos son maestros, sino es un espíritu muy constructivo. Ayer en una intervención en otra conferencia me preguntaban: ¿y tú aplicas la ISAD-G? ¿Tú aplicas la NEDA? Y yo les dije: no, pero no se lo digáis a nadie. Yo sigo haciendo descripción tradicional, la descripción clásica que se ha hecho en España, la que habéis visto en documentos del siglo XVI y del XVII en mi archivo. Cuando personas que saben más que yo desarrollen la NEDA, voy a ser muy obediente, voy a ser el primero de sus alumnos.
pero cuando me den algo definitivo, no algo provisional. Acordad lo que hacen los bibliotecarios. Los bibliotecarios llevan cambiando sus fichas, como, o sea, ahora ponen, ¿os acordáis? Material gráfico después del autor, están continuamente cambiando, continuamente cambiando. Una descripción de un libro en 1910 no tiene mucho que ver, a conforme lo han hecho, han ido evolucionando mucho, ¿no? Nosotros el problema es que tenemos millones de documentos en bases de datos, que se pueden cambiar, pero no me digan la data de esta manera, ahora hay que cambiarlo. Yo tengo una compañera que se llama Tere, a la que adoro, y me dicen, y Plenta, dice, bueno, dices que es el jefe, dice, ya vendrá otro archivero que dirá que lo que está arriba hay que ponerlo abajo. Ese se ríe como diciendo, lo cambiará todo, ¿no? Otro archivero. No, yo espero que cuando tengamos esa norma, después de mucho trabajo, y habiéndola hecha los mejores, los demás lo que haremos será seguir y aprender con ella. Y en cuanto a los registros, el tema de los registros a mí me apasiona. Los registros existen ya en la Edad Media, son los registros de Cancillería, los registros copiadores, los libros registro. Antes comentaban, por ejemplo, la existencia de los registros de entrada y salida de correspondencia. Cuando vas a una institución, dice, por favor, llévelo usted a registro, y se lo sellen. Eso que muchos creen que es del siglo XVI, siglo XVII, en España es de finales del siglo XIX. En los ministerios, en los ayuntamientos de principios del siglo XX, es cuando se empiezan a llevar registros de entrada y salida de correspondencia. Son registros. Los registros pueden ser registros copiadores, cuando se copian a texto completo una disposición, a texto completo, o registros jurídico-administrativos, registros actas, como por ejemplo podrían ser las actas de una comunidad de propietarios. Si vivimos en un bloque de viviendas, si alguna vez os ha tocado ser presidente, no os ha tocado nunca en una comunidad y rellenar el acta y al año siguiente volver a rellenar otro acta. Es decir, los registros fundamentalmente se hacen por funciones de control o de publicidad. Registro de patentes, registro de penados. Y bueno, la mayoría de ellos tienen un formato librario, ahora son bases de datos. Pero podría hablar mucho de registros. En España se han hecho muy buenos trabajos de registros. Por ejemplo, un profesor, Manuel Romero Tallafigo, de la Universidad de Sevilla, que tiene un trabajo sobre... Además, está publicado en el homenaje a Vicenta Cortés, que lo hizo la revista del Archivo Nacional del Perú, en el volumen 25. Ese hay un trabajo de Manuel Romero Tallafigo, pero hay muchos más sobre los registros. Lo que es muy extraño en España son los dossiers. Los dossiers, Sonia lo ha leído, si nosotros miramos, para nosotros el dossier es algo despectivo. Un español dice esto es un dossier, es una acumulación de algo por un criterio totalmente subjetivo. No tiene nada que ver con el término francés. Es más, hoy día entramos en Pares, en el portal de archivos españoles, donde hay más de 15 millones de documentos, 15 millones, y dossiers hay 70, y la mayoría son dossiers de prensa. Por ejemplo, cuando un alcalde, una autoridad hace algo, una inauguración, en una carpetilla le fotocopian lo que han dicho los medios, y eso en España se denomina dossier de prensa. Y alguna vez aparece los dossiers en los documentos privados. Pero os cuento, desde mi punto de vista, lo más parecido a los dossiers es en los siglos XVI, XVII y XVIII, que agrupaban documentos y ponían papeles tocantes a, papeles relacionados con. Eso sería un dossier, lo que ahora entenderíamos como un dossier. Tráeme todo lo que haya sobre una fuente. Entonces cogen todos los documentos de la construcción, la reparación, el pintado, que si se pegaron dos en la fuente, todo lo que fuera sobre la fuente, lo juntan, lo cosen y ponen por fuera papeles tocantes a la fuente. Ese sería un dossier. Lo que pasa es que nosotros no lo llamamos dossier. Pero en el siglo XVI, XVII y XVIII se hacían dossiers en España y era generalmente una cuestión de conservación, de agrupación física para conservar generalmente la temática. Pero ya no solo la temática. Yo recuerdo un investigador que me llamó, me mandó una tarjeta postal, estaba de vacaciones y me mandó una tarjeta. Y me dijo, espero que cuando vuelva al archivo me tengas preparado el montoncito de azulejos. Él trabajaba sobre el azulejo. ¿Entendéis azulejo? La cerámica vidriada. Está la Vera de la Reina. Y él lo que quería era un maestro azulejero cuando le tallaron el expediente de quintas para saber cuánto medía el expediente de soldado. El expediente de obra de cuando se hizo la fábrica de azulejería, ¿sí?
el pago de contribución por tener la fábrica, el arreglo de la calle donde estaba la fábrica, es decir, todo lo que tuviera que ver con azulejos. Quería que le preparara el montoncito de azulejos, el dossier de azulejos. Eso es antiarchivístico. ¿Lo entendéis? Bueno, pues ese es el concepto dossier, que no tiene que ver a lo que se hace en Francia. ¿Más preguntas? Mariano, vou insistir que você comentasse um pouquinho sobre essas normas regionais. A ver se puedes hablar un poquito sobre la norma gallega y la norma de Cataluña. Perfecto. Os vais a reír, Os vais a reír. Pero es la situación española, Yo amo mi país. Amo mi país. La NEDA, la norma española de descripción, sale en el 2005. Pero claro, ya sabéis que es un Estado que se está descomponiendo, más o menos. Pero siempre hemos sido así, o sea que tampoco... Y entonces los catalanes, que es una región con archiveros muy, muy buenos, dicen, ¿por qué vamos a fijarnos en lo que han hecho para todos? Vamos a hacer nosotros lo nuestro. ¿Cómo ponen año, mes, día? Primero el año una barra inclinada, luego el mes una barra inclinada, luego el día. Nosotros en vez de barra, punto. Y los gallegos dicen, que los catalanes han hecho una norma, no vamos a hacer nosotros, vamos a reunirnos y vamos a hacer otra norma, la norma gallega. Al lado de mi pueblo hay un pueblo que se llama Colmenar de Oreja. Oreja es esto, Y yo digo, el archivero, como nos descuidemos, hace la norma de Colmenar de Oreja. Entonces, lo interesante de estos proyectos, bueno, también hubo un intento de hacer una norma en Canarias, los aragoneses han hecho otra cosita, pero Aranor, que es una norma aragonesa para descripción de nombres geográficos. Desde mi punto de vista, lo bueno es las ganas de trabajar. Porque lo normal lo han hecho, pues les seguimos. Lo bueno es la gana de trabajar. Las diferencias vienen bien para llegar a una propuesta común. Es decir, ¿qué es más coherente? Porque a lo mejor en la NEDA ha habido cosas que han desarrollado mejor en las otras dos. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo que tengo muy claro es, y espero que ellos se den cuenta, que vayamos a una NEDA en la que estén los gallegos, los catalanes, los vascos, los de Chinchón, los de Morata de Tajuña, los pueblecitos pequeños, ¿vale? Pero que sepan y que quieran trabajar. Y que se elabore una y luego todos a seguirla. Esa es un poco mi idea, ¿no? Los planteamientos, las normas están, las podéis descargar por internet. La Nogada está en gallego y está lo digo gallego por la proximidad idiomática, y está en castellano. La NODAC, la catalana, está en castellano o español y está en catalán. Y la NEDA también, es decir, a mí me gusta porque además a mí me divierte, sobre todo con mis alumnos. Pero, por ejemplo, en Pares, en el portal de archivos españoles, muchas veces se meten unidades documentales, o sea, se pican o se colocan, y no se valora realmente si lo que se dice es adecuado. Yo me acuerdo una de las descripciones en las que aparecía letra cortesana, siglo XVIII. La letra cortesana solo se utiliza en el XV. Entonces, ¿quién habrá puesto siglo XVIII letra cortesana? Es decir, y esto es muy importante, no sé lo que pensaréis, pero cuando publicamos nos estamos desnudando, porque ofrecemos nuestras debilidades. Y algunos no tenemos cuerpo ya para desnudarnos. O sea, que hay que ser comedidos, hay que, cuando uno publica, pensar muy bien lo que hace, ¿no? Pero lo interesante de las normas es el deseo de avanzar, de profundizar en la investigación archivística. ¿Habéis visto los modelos? ¿Tantos modelos en España? Sí. ¿No tenéis otra cosa que hacer los archiveros, nada más que hacer esto? ¿No tenéis hijos? ¿No vais a casa? ¿No veis cine? ¿No...? Bueno, es toda una generación, es una generación muy interesante, porque hay gente tremendamente valiosa. Hay intelectuales de una talla brutal. El caso de Antonia, de Vicenta ya no escribe, ¿no? Pero Antonia sigue escribiendo, Crumundez y otros, lo digo porque los nombres más conocidos. Y todos los demás, lo que hacemos es enriquecernos con lo que ellos hacen. Ayer decía que un archivero no tiene que pretender ser bueno en todo. Un archivero tiene que pretender ser bueno en algo. Y en los demás ser una persona normal, un archivero normal. Pero si tú eres bueno en algo, los demás te imitarán en ese tu algo. Y tú imita a todos los demás, cópialos, que es importante. O
O sea, y además hacía una reflexión, que es, el archivero no es el que lo sabe todo, sino el que sabe quién lo sabe. El que sabe dónde puede encontrar lo que necesita, dónde está la información que busca. Este tipo documental, ¿quién lo ha estudiado? Le pregunto, ¿y cómo has llegado a estas conclusiones? Eso es fundamental. No, voy a hacer un análisis archivístico, me voy a poner... Pero lo han estudiado antes, porque si lo han estudiado, cópialo o mejóralo, pero no te lances al mar creyendo que hay agua, porque lo mismo está seco. Primero, investiga. Y la investigación archivística también implica todo lo que se ha publicado. Y se ha publicado mucho. Y a veces no solamente por los archiveros, los administrativistas, los expertos en derecho administrativo, han publicado mucho sobre documentos contemporáneos, oficios, comunicaciones, informes, y lo han hecho genial. Utilicemos esos recursos que han hecho y llevémoslo a nuestro área, con la estructura que hemos diseñado, más o menos completa. Y eso es nuestro poder. Nuestro poder es conocer lo que han hecho los demás y aprovecharlo en nuestro fin, que es el que queremos, que nuestros documentos estén lo mejor que podamos. Yo siempre digo que cuando entro en un depósito, no sé vosotros, pero yo entro en un depósito, sería hacer, ¿cómo es los depósitos, cómo lo llamáis aquí el término? Yo cuando entro en un depósito, archivero, entro, y ¿habéis escuchado vosotros alguna vez un documento que os haya dicho, que te has equivocado en mi nombre, que yo no me llamo Bando, que me has puesto Bando y me has puesto aquí con los demás bandos, que yo aquí no, que yo estoy en otra caja? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son! Si nos equivocamos en su denominación, nos equivocaremos posiblemente en su descripción. Y si es así, en su clasificación. ¿Sí o no? ¿Veis todo el proceso? Pero, como son tan buenos, vendrán otros archiveros y lo mejorarán, ¿o no? Bien distinto es el docente. El docente, el alumno siempre le está juzgando. Vaya las tonterías que está diciendo hoy. Y este hombre, me estoy aburriendo. Con la de cosas que tengo que hacer en casa. Los documentos no dicen nada, Tenemos una materia prima que es magnífica. Porque es muy generosa. Cuando la abrimos nos cuenta lo que es. Nos enseña su contenido. Y aprendemos. Y documentos que nos reflejan como esos dos primeros algo hechos impensables, que digamos, si esto puede ocurrir, que a un miliciano le den un vale para que se acueste con una prostituta, esto es... Sí, el ser humano es capaz de reflejar por escrito o de elaborar documentos sobre cualquier cosa, Más preguntas. Uma pergunta para os dois palestrantes. A Sônia citou aqui a dificuldade ou os desafios que surgem agora para classificar ou dar nome a documentos não textuais, audiovisuais, sonoros. E eu pergunto aos dois palestrantes, uma pergunta, um relato de experiência, sobre a experiência em nomear documentos sonoros, especificamente músicas. Qual poderia ser as possibilidades para... Eu tenho uma dificuldade muito grande para nomear as músicas, por exemplo. Então, quais seriam possibilidades, se é que elas existem ainda, ou enfim? Posiblemente no sea la persona más adecuada, porque nosotros... el profesor Bruno del Mas lo ha explicado un poco esta mañana. Cuando muchas veces en las fotografías decimos reportaje fotográfico, y con reportaje y fotográfico, cuando es un conjunto de fotografías, o secuencia fotográfica, secuencia y reportaje serían los dos términos. Pero ¿cómo luego denominamos las fotografías? A la albúmina, por el procedimiento. Imagínate si es a la albúmina o algunas veces por el formato, vista estereoscópica. Pero, o bien lo que hacemos es ya indicar el autor. Utilizamos distintos criterios, pero es un mundo que todavía, iba a decir, no tiene un desarrollo. No tenemos términos precisos. Es como lo de los documentos, tiene una tipología, pero no lo conocemos, como lo del autor. No tenemos términos precisos. Nos pasa mucho con los documentos en soportes, o sea, audiovisuales, fotográficos. A la hora de denominarlos, lo que hacemos es partir de términos muy genéricos, poco precisos.
pero a lo mejor es por la novedad, es como lo de papeles. Si decimos papeles, ¿qué son papel? Papel, documentos en papel había miles, pero queríamos referirnos a la tipología. Conforme hemos ido avanzando, hemos encontrado términos más precisos. En la medida en la que la técnica vaya avanzando y vaya encontrando denominaciones y esas se universalicen. Antes la profesora Ana María ha comentado que hay muchas palabras de tipos documentales que tienen otra denominación porque el pueblo las populariza. El permiso de conducción, en España nadie dice permiso de conducción, pero es el nombre oficial. Un policía te para, el carnet de conducir, y sacas el carnet de conducir y te pone permiso de conducción. Es decir, hay una evolución también en el uso. En la medida en la que esos registros sonoros haya normas o estudios que indiquen cómo se deben de denominar, y los demás los seguiremos, siempre que nos permitan su identificación fácil, porque los tipos, para que haya un tipo, tiene que diferenciarse de los demás. Si no, o sea, el tipo es decir, este es un libro de familia que es distinto de un libro de un pasaporte. Tienen el mismo formato, casi la misma estructura, pero su finalidad es distinta. Es decir, lo que faltan son estudios. Y la cuestión es que a lo mejor hay tipos que viven unos pocos años y desaparecen. Y no da tiempo a que se normalice su denominación o se extienda el uso de un determinado nombre. Pero es muy interesante, ¿eh? Não sei se alguém deles querem responder. Então, Alexandre, música, né, é um dos grandes desafios que tem, né? Nos últimos tempos, a professora Ana Maria ela montou um grupo de discussão em torno de exatamente como definir os tipos da área de música, né? Porque primeiro você já começa com a imprecisão exatamente o que você está se referindo à música. Né? E você está se referindo à música como? A área de música? O que é documento de música? A música é o que você está escutando? Ele é só sonoro ou ele é o escrito? Qual o lugar da partitura? Né? Passamos uma tarde inteira discutindo sobre o que é partitura. Exato, se partitura... Então, existe um problema também de equivalência de... terminológica, se partitura é formato, se partitura é espécie. O mais normal, e você sabe que é isso que acontece nos arquivos, o que a gente faz para... Qual é a solução fácil? E é um pouco, a minha fala foi um pouco uma crítica à solução fácil. O arquivista que não é um especialista em música, que não é músico e que não reconhece uma série de elementos, de características, de dados importantes que contém aquele documento que exige uma leitura especializada, né, que não é qualquer um que consegue, ele vai pegar uma partitura e vai botar assim. No título, partitura, valsa número 1. Isso porque vem escrito valsa número 1. Porque se não viesse escrito valsa número 1, partitura, né? Sem nome, sem data, né? A gente se utiliza o disco, né? Então é uma área, sem falar que alguns termos se confundem, né? O que é gênero para música é diferente de gênero para arquivologia. E quando profissionais de áreas diferentes se sentam em uma mesa para... Vamos definir o que é gênero aqui. E aí a confusão... Isso acontece na literatura também, em larga medida. Então, é necessário muito estudo. E tem muito trabalho pela frente, né? Hoje, eu, pelo menos, não conheço nenhum estudo que dê conta de definir tipos documentais para música, assim. Partimos do pressuposto que o tipo documental para a área de música existe, porque, como a gente falou, né, se tem documento, tem um tipo, alguma coisa tem ali, né, algum tipo tem. Ainda não foi encontrado, ou ainda eu não li nada que apresente um nome adequado para essa enorme gama nessas possibilidades, essas formas documentais, essas fórmulas muito específicas, né? A gente começou a discutir o que é samba, as variações do samba e o que não é samba, e como é que você faz, como é que você não faz. Precisa estudar, né? Hoje ainda está muito no começo esses estudos e não há uma definição. Mas eu acho que caminha por aí, né? É o que motiva.
un último comentario a lo que acabas de decir. Cuando tengamos que denominar una unidad documental, un tipo concreto, y no tengamos conocimientos suficientes y no podamos hacer investigación archivística profunda, debemos de optar por el término genérico, el más sencillo, ¿vale? O sea, no vayamos a algo complicado. Carta. ¿Qué tipo de carta? Carta, ¿vale? O sea, siempre hay que optar. Esto me lo enseñó a mí cuando yo aprendí a conducir. Cuando aprendí a conducir, iba el señor de la autoescuela, ¿no? El que me enseñaba. Y me decía, Mariano, si dudas, no adelantes. Si no estás seguro, lo más fácil, lo más sencillo, pones el término más sencillo, ¿vale? Si no estás seguro. Porque luego hay términos tremendos en tipos de documentos. Hay un documento en español que se llama recudimiento. Recudir es un verbo que no se utiliza ya. Y si buscamos recudimiento, era un título que se entregaba a un señor para que cobrara impuestos. Impuestos. Ese era el recudimiento. Ahora nadie dice, me das el recudimiento, quedaría cursi, y este tío es no, ¿vale? O por... Ah, bueno, aquí se usa. ¡Uy, qué curioso, qué curioso, qué curioso! ¡Ay, qué bueno! No estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. Hay por ejemplo, en las reales provisiones reales, hay como 25 tipos de reales provisiones por los diplomatistas. Y los diplomatistas dicen, es una real provisión de emplazamiento y compulsoria. Digo, muy bien, ¿vale? Pero yo pongo real provisión y me quedo, ¿vale? O sea, siempre es mejor lo seguro, lo que sabes, a llegar a algo en lo que te muevas mal, no lo controles. Eso es fundamental cuando hacemos, desde mi punto de vista, denominación. Mucho peor es decir, como no lo sé, no lo pongo. No, hay que intentar... porque mis compañeros en España decían, no pongamos el tipo, porque como no lo sabemos, o lo ponemos en el área de caracteres, o no lo recogemos. Eso dice la NODAC. La NODAC dice que el título, la tipología, como no muchas veces no se conoce, es mejor no recogerla. Eso no puede ser, eso no es una explicación. El paciente tiene una enfermedad, como no lo sé, que se muera. Puede ser. Aqui é a virose. A virose. Não sabe a virose. Não, nesse caso eu concordo com o professor Mariano, é melhor uma descrição mais simples e precisa do que o devaneio, né? Por isso que eu falo, cuidado com a criatividade, né? A criatividade humana não tem limites, então é necessário cuidado. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que nous nous posons, je dirais, nous archivistes de l'administration, vous nous posez la question de la musique. Mais je dirais, dans le domaine de la musique, d'une part, il y a des archivistes qui s'occupent d'archives musicales, donc déjà. Et puis, depuis quand même très longtemps, en particulier pour la musique classique, la musique moderne, il y a tous les jours des styles qui changent, etc. On a un peu du mal à suivre, enfin les plus jeunes suivent très bien. Donc, ce sont quand même, il y a un certain nombre de choses qui sont identifiées depuis très longtemps. Vous parliez de valse tout à l'heure. Bon, la valse, ça fait quand même un certain temps que c'est connu. Donc, je dirais, ces types, il y a les musicologues aussi, il y a donc des professionnels de la conservation, il y a aussi dans ce domaine-là, j'y reviendrai, les bibliothécaires qui travaillent dessus. Et donc, cette typologie, elle existe. Elle est peut-être imparfaite, on peut trouver beaucoup de défauts, etc. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'elle existe, qu'elle n'existe pas. Donc déjà, nous avons cet outil. Et si, par exemple, dans nos archives papier, on trouve des disques, on peut à ce moment-là demander à un collègue et se renseigner pour qu'il nous guide et nous dise précisément quel est le terme exact. D'autre part, il y a une autre chose. C'est que, je dirais, toute la musique ne ressortit pas, et tous les documents musicaux ne ressortissent pas forcément de l'archivistique. Puisque nous savons très bien qu'entre, je dirais, les archives, qui sont des documents produits, on connaît la définition dans le cadre d'une activité, etc., on le distingue, par exemple, des livres ou des disques qui sont pressés et qui sont diffusés, qui sont mis sur le marché pour être diffusés en grand nombre. Et donc, je dirais, dans le cas des archives, nous allons nous trouver face à des documents musicaux qui ne relèvent pas de cette catégorie des documents diffusés.
hein, les documents diffusés. Et donc, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, nous pouvons avoir, et là on retrouve un peu la génétique, on peut trouver chez, par exemple, un musicien, toutes sortes d'essais, de partitions, comment il a essayé d'établir son... On va trouver chez comment ça s'appelle, chez la personne qui va faire l'enregistrement et le pressage, des enregistrements qui seront des essais pour cet enregistrement et qu'il va garder. Hein. On sait très bien que même parfois il y a des batailles entre les chanteurs et les gens et les sociétés qui ont gardé les archives précisément parce qu'il y a des chansons qui finalement n'ont jamais été pressées mais qui sont là et qu'on serait bien content de ressortir pour alimenter le marché, et là qui font partie des archives. Et donc là c'est autre chose, mais là on se trouve un peu dans je dirais dans les procédures de génétique, comme s'il s'agissait de brouillons, d'essais, etc. Alors d'essais d'enregistrement de telle musique, de telle chanson qui a un nom, etc. Donc je pense qu'il y a une distinction. Tous les documents musicaux ne sont pas des archives, et parmi les documents musicaux qui sont des archives, soit on retombe sur des catégories classiques de la diplomatique, soit on a des éléments par les institutions qui sont chargées de la conservation pour les identifier et les nommer. Voilà. Bom, eu acho que está na hora de parar, talvez. Tem mais perguntas? Guardar para amanhã, né? Eu acho que é bom guardar para amanhã e também tem os tradutores que têm que parar. Então, isso é outro problema. Mas, bom, então eu espero que o dia tenha sido agradável para todo mundo e aguardo todos amanhã de manhã, a partir das 10 horas, quer dizer, 9h30 tem um café e depois continuará e amanhã será a sessão com o professor Sérgio Roberto e quem mais? E Joana Smith, professora Joana Smith, como debatedora. Muito bem? Tá bom. Então, boa noite.